están? Silencio, por favor. Resulta que había un inglés, bueno, sigue habiendo, que era futbolista y se dedicó a denunciar conspiraciones. Solo que las que denunciaba estaban ligadas a gobiernos extraterrestres. Entonces, en los programas humorísticos, cada vez que había que hablar del tema, hacía bromas así sobre él, así como sucede acá con Jaime Maussan, cada vez que se toca en serio el tema extraterrestre, siempre hay alguien que se sale con lo cómico. Entonces, cuando a mí me tocó en Argentina salir a hablar, empezar a hablar de conspiraciones y sobre todo a nivel cósmico, es decir, cómo fuerzas de otros mundos se disputaban el control de este, había primero dado conferencias acá a descubierta y las burlas siempre existían. Entonces un día dije, bueno, la mejor forma de que la gente se tome algo en serio no consiste en defenderlo y decir, estoy hablando en serio y soy una persona seria. Traté de medir qué efecto habría si utilizaba recursos visuales que se prestaran para el ridículo. Y los utilicé primero en radio, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la radio con la comunicación visual? Bueno, había un relator de fútbol en Uruguay cuyo eslogan era el relator que televisa con la palabra. Y claro, uno se pone a pensar, todo lo que capta la persona cuando transmite un partido de fútbol son imágenes y trata de reproducir eso verbalmente. El oyente imagina. Entonces, cuando hablamos de cuestiones visuales, a veces no necesariamente estamos reduciéndolo a la televisión, que es un medio donde después aparecí con esto y bueno, causó bastante impacto. Era previsible. Mucha gente sale a hablar con su nombre y apellido, yo salí con un seudónimo, todo misterioso, no se me veía nada, estaba totalmente cubierto, más o menos como ahora, diciendo ser un comandante de una misión extraterrestre en la Tierra destinada a revelarle a la humanidad un secreto que se había mantenido oculto desde el inicio de los tiempos y que consistía en que el mundo no es libre y que no hay un manejo allá arriba divino por el cual estemos donde estamos para bien de todos, sino para perjuicio de todos, un manejo ancestral cuyo propósito es una constante succión energética que se nos opera por muy diversos medios, a nosotros y a todas las especies vivientes del ecosistema. Entonces, esto para muchos en aquel tiempo era revelador, porque estábamos en tiempos en que todavía no había aparecido Matrix, por la cuestión de que todos somos esclavos y que el programa de simulación neurointeractiva en el que estamos y todas esas cosas. Pero sí, ya muchos habían leído a Castaneda y literatura, que bueno, como Richard Bach, por ejemplo, que hablaba de que el mundo es una gran ilusión. Pero muchos no sabían eso, entonces era muy revelador que alguien se presentara hablando de cuestiones extraterrestres, no ya estilo Spielberg con encuentros cercanos del tercer tipo, que vienen los extraterrestres buenos y la sonrisa y el mensaje de paz. No, estábamos hablando de los otros, que tampoco eran los de David Vincent, que venían a conquistar la Tierra eliminando humanos para establecerse ellos. Se trataba de una colonización mental, cómo hacer para manejar el mundo sin necesidad de estar ellos allí presentes y sin necesidad de hacer grandes espectáculos en Naciones Unidas con los políticos ni reuniones para llegar a ninguna convención de cómo manejar las cosas. Simplemente se trataba de seres que manejaban las cosas a su manera, creando religiones ya desde hace miles de años, estableciendo contacto con los guías de los pueblos, los patriarcas, aquellos que tenían alguna autoridad o a quienes les daban alguna autoridad, como para que de ahí en más pudieran los pueblos ser fácilmente manejados por la religión, por la política, por la economía, hasta actualmente por la medicina y el negocio farmacológico. Ya han visto ustedes algo al respecto recientemente, según tengo entendido, en cuanto a hacernos creer que estamos mentalmente enfermos producto de desequilibrios químicos que se solucionan tomando tales pastillas o con tales inyecciones. Entonces todo eso también forma parte del manejo. Y los medios de comunicación, por supuesto. Estamos hablando fundamentalmente del siglo XX, siglo XXI, de cómo manejar las mentes, ya no a través del miedo a las guerras de verdad, sino metiéndolas en un cine donde una escena de guerra o de violencia o por televisión ya sube la adrenalina a niveles en que las alteraciones que se producen y todo eso llevado a nuestra casa o a la oficina
logran el objetivo de que estemos manejados, si no por guerras de verdad, por guerras de mentira, y si no por un terrorismo real, por un terrorismo ficticio que se usa para que el pueblo se crea que realmente hay que enviar soldados a la guerra o fabricar armamentos. Uno se preguntaría qué hago con algo del ejército de Estados Unidos puesto, algo tan respetable. Bueno, la rebelión a veces consiste en la falta de respeto a las cosas sagradas, aunque desde el momento en que es un mexicano, un salvadoreño, un centroamericano quien es enviado a la guerra, ya parece ser que la defensa de los símbolos nacionales o las insignias o cuestiones de ropa militar, ya cualquiera se lo puede poner. Más bien hablaría de un mercenarismo militar que de un patriotismo. Ni siquiera van a luchar por la patria, van a luchar por los Estados Unidos de América, en nombre de las democracias mundiales, etcétera, etcétera. Una payasada, acorde con estos guantes y coloniches de corbata que de algún modo encajan en una propuesta que es ridícula de por sí. Y tiene que serlo, porque si vamos a hablar de cosas que después, como me sucedió en Argentina, me ponen en el segundo lugar en el recuento de cosas cómicas sucedidas en los últimos 10 años, y yo digo, bueno, menos mal que yo hice la propuesta cómica de base, porque si no me hubieran puesto de todos modos, si hubiera querido hablar totalmente en serio. Entonces, aquí la cuestión no se trata tampoco de que yo venga a contar mi historia, de cómo se me ocurrió crear un personaje que causara impacto nacional y que gracias a internet y el cable por televisión llegó a tener un impacto también internacional que yo en principio no había dimensionado como posibilidad inmediata, y se vino todo de golpe y se precipitaron las cosas. La idea era que a nivel nacional en Argentina se produjera un fenómeno por el cual una persona que hablara de extraterrestres no fuera ya un conferencista que siempre decía que ellos, los que están allá, y bueno, ¿tiene alguna prueba de que están allá? Y no, están allá, es decir, nunca están en prueba. Bueno, yo era la prueba viviente, hablante, de que ellos están aquí, de que nosotros estábamos aquí. Más allá de que fuera ficción o realidad o delirio, cosa que después incorporé en mis conferencias, ficción, realidad, delirio o qué, es decir, yo no daba mis conferencias anunciando que ahí estaba la verdad y que lo mío era una verdad. Inclusive mucha gente que cree en lo que digo, después le tengo que andar aclarando que no todo lo que digo es cierto, hay cierta fantasía y cosas que introduzco en el mensaje para que la mente inteligente empiece a cuestionar, porque si yo les digo que todo es cierto, se lo tragan sin digerirlo, después se indigestan y no procesan la información, que realmente es muy complicado. Ahí entonces, fabricar un personaje y hacer que aparezca en televisión y que lo llamen de todos los medios, poniéndose un pasamontañas en México no es muy factible debido a la cuestión zapatista, pero en Argentina eso no era conocido. Los únicos que se ponían pasamontañas eran los asaltantes, o quizá algunos policías en determinados procedimientos. Se trataba entonces de ver hasta qué punto podíamos haber creado algo tipo Orson Welles con su Guerra de los Mundos transmitida por radio. Acá íbamos a tener algo de mayor impacto visual, explotar ese impacto visual, porque como decía ese exfutbolista de quien les hablé, David Icke, que se escribe así, David Icke. Primero, para poder mandar un mensaje es necesario tener captada la atención de la gente. Si ustedes consiguen que la gente se interese visualmente, por ejemplo, en algo, recién ahí les pueden empezar a explicar cosas. Pero pretender dar explicaciones sobre cómo funcionan todos los sistemas gubernamentales integrados en una red siniestra manejada por unos señores que mi patria deben tener y que lo único que les interesa es el poder en sí mismo, y que estos señores incluso tienen conexiones extraterrestres, hasta existan que elaboremos basura de mensaje para que la gente termine comprando porquerías, porque al final los medios lo que quieren de nosotros es eso. Si van y dicen, tengo una idea fantástica para algo tipo National Geographic, pero aquí en Televisa. No, Televisa, la gente tiene que divertirse. No vamos a andar complicando la vida de la gente, vamos a darle cosas light para que puedan pasar mejor el rato. Entonces, dentro de un rato les voy a pedir que pongan a reflexionarse y a redactar, y luego vamos a ver a qué conclusiones llegamos acerca de, por un lado,
qué manejos están siendo hechos para que no seamos libres. Digamos que esto se divide en esclavitud y libertad. Nosotros siempre, todos los días, tenemos que elegir entre una cosa y la otra, entre el producto cuyo aviso publicitario está tan instalado en nuestra mente que lo consumimos ya sin pensar, o el otro producto que es el que quizá es sano, no nos perjudica en nada y hasta nos libera de lo otro, ¿no? Por decir, ejemplo clásico, o una Coca-Cola o un jugo exprimido. Y valen casi lo mismo si se ponen a pensar. Y sabemos perfectamente que el jugo exprimido es más sano. No solo nos aporta algo positivo, sino que nos impide que esto otro nos aporte algo negativo. Sin embargo, ingerimos lo negativo como si nada, como si no nos importara ni la salud, ni en última instancia la libertad, que no es otra cosa que ser nosotros mismos. No, somos lo que alguien quiere que seamos. Y no es fácil, no es nada difícil hacer una lista de qué es lo que consideramos que nos encadena. Quizás sea un poco más complicado hacer una lista de qué es lo que nos libera, porque realmente las cadenas están por tantos lugares que encontramos pocas puertas de salida. Pocas pero buenas y se pueden atravesar. Entonces esto va a consistir, por un lado, en que ustedes se enuncien primero individualmente. Durante 5 minutos vamos a hacer 5 minutos de reflexión interna de cada uno para redactar sus propias listas de cuáles son los factores, los sistemas, los agentes que hacen que estemos donde estamos, funcionando dentro de una maquinaria que nosotros no diseñaríamos si tuviéramos que trazar un ideal de un mundo mejor. No lo haríamos, pero funcionamos dentro de ella sin resistencia. A veces nos resistimos, a veces hacemos cosas que realmente son ejemplos de liberación para los demás y hasta para nosotros mismos, porque hay una parte de nosotros que se resiste a liberarse y otra parte está en la lucha por la liberación. Somos seres duales, tenemos nuestras polaridades y a veces caemos en un extremo, nos vamos al otro. A veces estamos en un equilibrio neutro que puede ser peor que los extremos, porque ni tenemos una sensación de esclavitud ni una seguridad de estar libres. Entonces no somos aparentemente ni una cosa ni la otra, y ni siquiera nos interesa la posibilidad de ponernos a pensar si en un momento dado de nuestra existencia estamos siendo libres o estamos siendo esclavos. Quizá eso sea peor que la esclavitud. Quizás sea el logro máximo del sistema esclavizante, porque quizá ese sistema lo que pretenda sea no que el individuo, a disgusto con lo que está haciendo y sabiendo que es un esclavo, tenga que hacer las cosas de todos modos, sino que ya no sienta ningún disgusto ni sensación alguna de esclavitud, pueda ser un esclavo inconsciente. Entonces, lo primero que deberíamos no es buscar la libertad, sino la conciencia de la esclavitud. Si de esclavos inconscientes pasamos a ser conscientes de qué es lo que nos esclaviza, entonces sí estaremos en condiciones de liberarnos. Y una vez liberados experimentaremos el estado de libertad, que no es lo mismo que liberación, porque la acción de liberarse supone un paso de la esclavitud a la libertad. Pero estar en la libertad supone que ya ese paso ha sido dado y que la sensación de esclavitud o la memoria de la esclavitud ni siquiera está presente. Es la libertad absoluta en la mente, en el sentir. El proceso de liberación ha concluido. Para llegar a eso entonces tenemos que saber distinguir cuáles son aquellas cosas, inclusive las que no son obvias, las que esclavizan pero de una manera muy sutil, las que ni siquiera nunca hemos pensado que esclavizan. Para ver unos ejemplos de, por ejemplo, que serían agentes, factores y sistemas, supongamos que tenemos aquí un sistema. Aquí tenemos un agente. No le voy a pedir que sean tan detallados con lo que hagan. Esto es para ordenarnos más o menos en este discurso. Y después, y factores. Después de alcanzado ese orden, distinguir bien con claridad cómo son las cosas. Porque, por ejemplo, cuando se habló del factor Dios en la guerra contra Irak en el 2001, Dios.
Si Dios es el factor, los errores estén asociados, pero Dios, ¿cuál Dios? Alá, no el Dios de ellos. Y si vemos las cosas desde una perspectiva ajena a unos y a otros, vemos que al final es todo lo mismo. Vemos que Al Qaeda y Bush son una misma cosa, en conflicto una con la otra. El Islam y el gobierno de Estados Unidos, dos mentiras históricas, es decir, una religión, un sistema político, militar. ¿Y dónde está Dios? ¿En favor de qué pueblos, de qué gobiernos, de qué tipo de fútbol que va a patear un penal y el arquero lo tiene que atajar y uno dice gracias a Dios y el otro, hoy Dios no estuvo con nosotros y cosas así, ¿no? Como si Dios usara camisetas deportivas o prendas militares o cañones y misiles. Entonces, bueno, es un ejemplo de factores que pueden ustedes localizar. O la televisión y la televisión son un mismo sistema, porque hay quienes dicen que la televisión es descartable, que no sirve para nada. Hay un libro, Lolo Rico, la autora española, fue ganadora del premio Ondas, escribió un libro que se llama TV, Fábrica de Mentiras. Bien, y hasta hay mensajes extraterrestres que dicen que hay que deshacerse de la televisión. Bien, si vamos a pensar en el factor Televisa, en la gente Televisa, y en el factor entretenimiento, distracción, vamos a decir, distracción. Como dice Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. La distracción, Televisa, la televisión, bueno, esto sí sería una televisión esclavizante, idiotizante, enajenante. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, de National Geographic o Discovery o ciertos programas de Discovery, porque algunos son de neta manipulación ideológica. El factor ilustración, supongamos, un pueblo oculto, que sepa cosas, que conozca, qué sé yo, cómo viven las marmotas o los cocodrilos, en fin. Todo esto contribuye a que el ser humano adquiera un conocimiento de dónde está situado, en qué planeta está, cómo funcionan las cosas en él. Otros no, nos pasan las noticias, lo que les conviene pasar, un montón de cómicos y de telenovelas, que exportan telenovelas también, para que la gente se dramatice. ¿Cómo es posible que los actores lleguen a un punto tal de que la creatividad artística pase por la chica pobre, el muchacho rico y el final feliz previo a pasar por los maléficos personajes de siempre? Y son historias repetidas que tienen una misma estructura, no hay lugar para la creatividad televisiva en este ambiente, entonces hay que irse a otros, pero realmente son pocos, pero vale la pena. Es decir, que tenemos la televisión liberadora. Desde ahora, bueno, desde que el ser humano cuenta con el cable, el control remoto y 80 canales, ya no se puede decir que la televisión sea una basura. Basura será aquello que, por no seleccionar bien, uno se tiene que comer. Ahora elegimos. No nos eligen a nosotros lo que tenemos que elegir. En fin, más o menos, no solo en oposición en detalle con precisión alguna de las cosas que han escrito, sino en general alguna cosa que ustedes consideren que puede liberar al ser humano y puede permitirle su evolución mental y crecimiento como persona y como sociedad. Para esto unos 2 o 3 minutos también. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Sí, sí. El sistema de gobierno manejaba la mercadotecnia, la publicidad, la tecnología y las ideas del posmodernismo, porque toda la tecnología va a estar en el futuro. La economía que viene siendo
poquito más alto. El agente sería la diferencia de clases sociales y el factor sería el dinero, que es muy importante también y es lo que maneja el sistema de gobierno. Perdón, tenemos entonces sistema de gobierno, mercadotecnia, publicidad, economía, luego Las clases sociales. clases sociales. Nosotros mismos para nosotros mismos. Vamos a ver si lo definimos un poco el concepto. ¿Ustedes? La virtud, tenemos las instituciones, porque siempre estás así, tienes que trabajar en cierta empresa, tienes que vestir de traje, tienes que tener cierto lenguaje para entrar a ella. Y el sistema didáctico educacional, porque eso lo he visto aquí en la facultad, en algunas clases, te piden hacer, por ejemplo, una manzana, y si tu manzana es azul, no es manzana, porque una manzana tiene que ser roja. Entonces, eso de cierta manera te esclaviza a estar pensando cuadradamente y no salir acá en los horizontes. El sistema político, Sí. porque hay sugerencias y no soluciones. O sea, tú dices algo y, ok, lo tomamos en cuenta, pero siguen haciendo en realidad lo que quieren. Y la sociedad, por las normas de civilización y el comportamiento que debes tener para ser apto para estar conforme con los demás. Bien. ¿Seguimos? En esclavitud pusimos publicidad, los anuncios panorámicos y la televisión, Bien. la moda, programas de televisión como los reality shows y eso. Las ventas por televisión. ¿Qué cosa? Ventas por televisión. El prototipo físico de belleza. Las revistas de la prensa en general. Comunicación social de los carros y el internet. Entonces, clases sociales, sociedad, estatus, internet, carros, tenemos carros. ¿Cómo estaría ligado internet con estatus, esa parte? No, en internet. Bien. Carros no. Internet, bien. Podemos ponerla aquí junto a prensa y TV. ¿Y ustedes? No importa, lo pongo que tienen. La música, Música. el estereotipo de las modas en la música. Tenemos modas por aquí, tenemos música por acá. También los deportes. Deportes. Sí. Muy bien. Deportes. Se supone que deporte se diga acá, es así. El deporte libera, desarrolla el físico. Pero bueno, seguramente estás hablando del espectáculo deportivo, no del deporte como práctico. Vamos a poner entonces deportes, vamos a ponerle el show del deporte, más bien. Deporte como show, no como desarrollo integral. ¿Sí? Que quedó evidente con los paralímpicos, ¿no? Claro. Ahí es cero promoción. Ajá. Sí. Los modelos, también los estereotipos de las personas, si es guapa, si es gorda, si es flaca, o así. Belleza. También todas las mercadotecnia que tienen actualmente para mejorar todos los aspectos físicos, que también vienen belleza, lo mismo. Ajá. La belleza. Ajá. La manipulación del comportamiento, por ejemplo, si compras tal o cual producto, por ejemplo, no sé, el 5 sale una chava golpeando a un chavo nada más porque le pregunta una cosa, o sea, entonces que si tomas 5 ya vas a estar feliz, es manipulación de comportamientos.
¿Cómo lo definiríamos en 2 palabras eso? Em, Para que se le ocurra. Se refiere más bien a modelos de comportamiento o paradigmas de formas de actuar que después se copian. Hablamos de modelos, bueno, está bien, modelos de comportamiento, vamos a hablar así. ¿Algo más? Iglesias. Ah, eso no se nombró. Lo podemos agregar. Más aún, podemos agregarlo aquí. Bueno, de todo esto, en conclusión, ¿dónde estaría sobrecargado el peso de todo? Yo observo aquí que, por lo menos es lo que yo observo, no tanto lo veo en lo político, sino en lo económico. De hecho, lo político se maneja ya por lo económico, se han perdido otros valores en la política, así que la observación que hacen es muy buena. Si no le dieron tanta importancia a la iglesia y tanta importancia a detalles de la política, y observo que sí le dieron mucha importancia a cuestiones de prensa, modelos, belleza, si reality shows, si lo del estatus, y que los cargos, en fin, es porque al final de cuentas, detrás de todo eso va el flujo de capital, ya sea que venga de las iglesias o de los impuestos. Y en cuanto a lo de la liberación, ¿qué se les ha ocurrido? Empecemos por aquí de nuevo. liberación es un nuevo conocimiento de los verdadero. Perdón, un poquito más fuerte. Los libros, Libros. la libertad de expresión, nuestra forma de pensar y la música. Pensamiento. Según disciplinas orientales o la filosofía oriental, la música, la ejecución de los instrumentos musicales sobre todo, es el camino más rápido de ascensión luego del canto y antes de la danza, es decir, luego del canto, ejecución de instrumentos y danza. Pero el solo hecho de escuchar música no es lo mismo que ejecutar instrumentos o cantar. De ahí que cuando hablamos de música y de liberación, bueno sería que cada uno de nosotros toque un instrumento, cante o baile, más que estar mirando videoclips. Si no caemos en la música por el otro lado, que era el que aquí habíamos detallado. Y seguimos entonces aquí. Internet como liberación, y acá lo tenemos como esclavitud, fíjense qué interesante, ¿no? Porque tiene un poco de las dos vertientes. Y ahí es la cuestión de si ustedes quieren ser chupados por la máquina o la van a usar ustedes a esa y no a ustedes. Sí. Nosotros pudimos buscar el individualismo. La individualidad sería, ¿no? Comodidad y gusto propio por la vestimenta. Por oposición a la masificación o colectivismo, pero no en un sentido de colectivismo cooperativo, sino competitivo, que se da de este otro lado. Acá no se trata de competir, sino de ser uno mismo. ¿Y lo otro que decías? Comodidad y gusto por la vestimenta. Comodidad y gusto por la vestimenta. Bien. ¿Cómo definiría lo de comodidad? ¿En qué sentido? Respecto a la Respecto a las modas, acá teníamos las modas del lado de aquí. Por ejemplo, sería respecto a qué sentido hacia las modas. O sea, no buscar tanto, no quiero que tanto por las modas, por por o sea, sin tener que parecerse a los demás. Está bien, sentirse a gusto con la ropa que uno se pone y no ponérsela a la fuerza, aunque sea lo que hay que ponerse. Está bien. ¿Alguna otra cosa? Ejercitarse físicamente. Vamos a tomarlo por aquí. Cerca de música. Aunque puede hacer también pintura o fotografía, lo que sea. ¿Y qué más? Estar conformes con lo que tenemos.
no es lo mismo que el conformismo. Conformidad, vamos a poner. Y para el mejor producto, no guiarse por la marca. Calidad en productos. No guiarse por la marca. Sí. Nosotros podemos ser más perceptivos en cuanto a toda la estructura social que tenemos y no dejarnos llevar, por ejemplo, cuando hay una publicidad no sé, de un estreno de una película, que la vemos y luego, no, pues vamos a verla. Sino ser más perceptivos y más Críticos, tal vez. Sí. ¿Algo más? ¿Y la última? Pues en cuanto a manipulación visual, yo digo que una libertad sería para los niños los canales educativos infantiles. Perdón, no escuché. Para los niños, Sí. que los canales educativos infantiles como la Sésamo, Story Kids, todos esos que pues, les enseñan cosas bien. Y pues también, por ejemplo, lo que decía usted, que por ejemplo decimos Televisa, Sí. que no nos va a dejar así nada nada recreativo, pero, aunque tenga demasiada información así que nos pueda esclavizar, también tiene algo de libertad. Por ejemplo, los reportajes que hacen acerca de ciudades o de temas así interesantes, pues sí nos pueden servir. En conclusión, ¿cómo resumirías la propuesta? Una televisión infantil destinada A la formación de los niños. Ajá. una televisión infantil formativa. No meramente recreativa o bien de pues se puede formar recreando, pero no que no sea ese el fin único. Bueno, libros. Nos podemos comer todos los libros que nos den en el sistema educativo, pero estaríamos hablando de esto, de la educación que aquí señalabas. ¿Cómo enfocaríamos el tema libros, por ejemplo? ¿Qué tipo de literatura? Cualquiera, lo que se les ocurra. Temas políticos. Temas políticos, por ejemplo, la política no entra en discusión, afuera del sistema educativo, no sea cosa de que altere el orden, pero bien. Poesía. Poesía. Se ha perdido la poesía, ya ni rima ni métrica, ni clima ni estética tiene. ¿Qué más? Filosofía. No filosofes, sino te revelarás. ¿Qué más? Libros de filosofía. Filosofía. Bueno, la filosofía puede nacer en cada uno. Como me decía un profesor de filosofía. Yo no soy filósofo, soy profesor de filosofía. Muchos filósofos no fueron nunca profesores de filosofía. Es decir, la filosofía debe partir de nosotros, de adentro, de la mente, no de la lectura solamente. Pero bien hará leer sobre filosofía de todos modos. Bueno, no vamos a empezar con cada uno, sino no vamos a terminar más. Pero puntualmente me interesaba señalar el tema de los libros y podemos trasladar todo esto mismo a internet, si se quiere, porque en estos días la persona que se dice que lee no necesariamente es la que lee libros. Una persona en internet puede leer el equivalente de muchos libros, así que hay una nueva forma de medir un nivel cultural y puede pasar por aquí, no necesariamente por los libros. Además que hay muchos libros ya en bibliotecas virtuales en internet, entonces el límite entre una cosa y la otra no lo podemos precisar muy bien. Acá tienen algunas herramientas como para manejarse. Ustedes están formados, ocasionalmente ahora el grupo de 6, esto se terminó, pero seguirá en la casa y en la conciencia de cada uno. Y pienso yo que la formación de grupos de resistencia, grupos que tengan una propuesta para hacerse un poco al lado de todo esto, o traer dentro de todo esto, como puede ser dentro de una universidad, propuestas que vengan de lo que llamaríamos focos de rebelión. No una rebelión destructiva hacia todo esto, sino constructiva de todo lo que esto debería construir y no construye. Y que quizá todo esto lo que está necesitando es cambiar a través de esos
individuos que empiecen a reunirse y a hacer algo distinto. No se trata tampoco de que por proponer algo distinto se nos empiece a discriminar. Ah, esos son los distintos, no nos juntemos que se sienten de una élite. Acá no se trata de élite, aquí se trata de trabajar como pueblo, como los últimos de abajo siempre, no de los de arriba porque somos los esclarecidos y nosotros somos esclavos. Todos tenemos un 50% de esclavos siempre como potencial, por más libres que estemos siempre. Entonces no hay que perder de vista que los que todavía no empezaron no iniciaron en este proceso de esclarecimiento y de acción, bueno, en algún momento se van a integrar. Entonces no ser separatistas, es decir, somos un grupo que ha buscado el esclarecimiento y la individualidad, mientras que nosotros no lo buscas y nos separamos. Hay que integrarse en todo lo que se pueda entre aquellos que quieran ir a la discoteca de pagar su dinero o a los estadios de fútbol y aquellos que les guste hacer el fútbol, jugar al fútbol tanto como verlo. Espero verlos en algún momento. Yo vivo aquí en Monterrey, nos cruzaremos quizás sin pasamontañas en otro lugar, así que podemos seguir charlando eventualmente. Les agradezco la atención. Buenos días. Un aplauso, ¿no? Por nuestro invitado. Creo que no me había presentado porque daba por entendido que ya había sido dicho por Raimundo. Mi nombre artístico cósmico o de delirante o de... en fin, es Clonro. C-L-O-N-R-O. Hasta luego. Gracias. Les voy a pedir, por favor, si alguien